Quisiera referirme en torno a este importante tema que ya se refirió el magistrado Reyes Rodríguez, pronunciándome y toda vez que se hace esta presentación conjunta de cuenta en torno a dos proyectos que se contraponen, el recurso de revisión de procedimiento especial sancionador 641 y el 642, señalando de manera muy respetuosa que votaré a favor del proyecto 641 que nos propone la magistrada presidenta y en contra del 642 que nos propone el magistrado Reyes Rodríguez. Básicamente, creo que ya la cuenta explicó y el magistrado ponente del 642 explicó en qué consiste el caso. Y yo creo que una de las cuestiones que pues básicamente pide el actor y el recurrente pues es analizar si hay una violación al modelo de comunicación política en dos aspectos. Uno, en lo que se refiere a la utilización de promocionales de campañas locales, ¿no?, en la cual aparece pues un candidato a la presidencia de la República. Y segunda, si el solo hecho de que se encuentre alojado en los portales del instituto y ya se haya hecho la transmisión o la solicitud de transmisión de la pauta, da o no lugar a una infracción en materia del modelo de comunicación política. Y a mi modo de ver, precisamente como lo decía el magistrado Reyes Rodríguez, aquí lo que se trata es no de analizar pues una cuestión que tenga que ver con la difusión de radio y televisión ya en pautas, sino una etapa previa. Y solo quisiera, y yo lo he dicho muchas veces en este pleno, pues que una de las cuestiones, entendiendo que es una cuestión que se presta a discusión y a duda, pero que una de las cuestiones que a mi juicio es fundamental en esta profesión de juzgar, pues es precisamente la congruencia frente a nuestros precedentes, de tal suerte que eso pueda generar seguridad jurídica a los sujetos destinatarios de la norma y en esta materia. Y como ya se decía, recientemente en el recurso de revisión 218-2018, esta sala, por unanimidad, efectivamente determinó que el uso indebido de la pauta podría configurarse en tres distintos momentos. El primero, la puesta a disposición de la autoridad administrativa de los materiales susceptibles de difusión. El segundo, el alojamiento de dichos materiales en el portal de la pauta del INE. Y el tercero, mediante su difusión en radio y televisión. Y básicamente lo que con eso nosotros dejamos sentado es que en ese presente es que los mensajes de radio y televisión, con independencia de su difusión, pueden llegar a infringir el modelo de comunicación política o dar lugar a diversas infracciones a la normativa electoral. Creo que una de las cosas que hay que, digamos, ser preciso es que el hecho de que se pongan a disposición por parte de los partidos políticos al Instituto Nacional Electoral los materiales susceptibles de difusión, no necesariamente puede tener, como ya se decía ahora, pues el mismo efecto coactivo que la difusión de dichos promocionales a través de las pautas a las cuales tienen derecho los partidos. Obviamente, en el sistema administrativo, en materia electoral, pues tiene que existir una proporcionalidad y una gradualidad en el tipo de infracción. Y básicamente, ¿por qué yo estimo que sí es un acto punible la puesta a disposición o el alojamiento en materiales en el portal de las pautas del INE?
Porque los partidos políticos, los que participan en las campañas políticas, tienen la obligación de velar por sujetarse al ordenamiento jurídico de aquellos contenidos lícitos que deben tener las pautas para radio y televisión. De tal suerte que un caso como esta naturaleza, si un partido, como en este caso fue el partido impugnante, no detecta o no hubiera detectado que dichos promocionales en su contenido, es decir, la sobreexposición de un candidato a la presidencia en una campaña de índole local, no lo hubiera detectado y no hubiera hecho o presentado esta queja para solicitar las medidas cautelares, pues dicho promocional se hubiera transmitido, con lo cual ya hubiéramos estado en una fase pues ya probablemente de irreparabilidad en torno a cierta ilicitud que hubiera podido generar, y el efecto masivo, que no es el mismo, como bien lo decía el magistrado Reyes, el hecho que esté difundido en o alojado en una portal de internet, que coincido, no tiene el carácter de lícito, y creo que eso no es la parte de la ilicitud que se plantea, sino el hecho de no haber tenido el debido cuidado por parte del partido político de cuidar cuáles son los materiales que entrega a la autoridad administrativa para efectos de que pueda hacer uso de las pautas en radio y televisión. Menciono esto porque me parece que, insisto, más allá del hecho de que la promoción y sobreexposición es una cuestión que ya hemos juzgado en diversas ocasiones, es decir, de la utilización de pautas con una sobreexposición de una figura nacional, pues eso fue en 3 ocasiones al menos recientes, el Rep 169, 2018, que este tribunal confirmó por unanimidad, en este caso nuevamente el Partido del Trabajo haciendo un uso de la pauta en el estado de Guanajuato, en este caso promoviendo al candidato a gobernador de dicha entidad, nuevamente con el candidato a la presidencia, y hay que decirlo, en dicho caso tampoco fue transmitido y se encontraban estrictamente alojados en los portales de pautas del Instituto Nacional Electoral. Cuestión similar pasó en el Rep 170-2018, donde nuevamente el Partido del Trabajo, en este caso en el estado de Jalisco, utiliza también este método de promoción de campañas locales con la imagen del candidato a la presidencia, y nuevamente por unanimidad confirmamos que se había cometido una infracción. Y recientemente, y ese es un caso interesante, en el Rep 115-2018, donde también se confirmó dicha violación, pero aquí hay que rescatar una causa, en este caso era Morelos, Puebla, Chiapas y Veracruz, y entre otras cuestiones, uno de los agravios que ahí se plantea y que me parece importante porque fue sujeto de lo que generaron estos precedentes, es cuando el recurrente argumenta una censura previa, toda vez que el hecho que los promocionales se encontraran publicados en el portal de internet, ello no implicaba el que también se encontrara a disposición de cualquier persona. Y nosotros sostuvimos que eso pues no le asistía a la razón y que dicha agravio que venía planteando, si mal no recuerdo, era inoperante, toda vez que lo que estaba de por medio en el modelo de comunicación política era la preservación no solo del tamaño de la difusión, sino el hecho de los contenidos legales de dichos promocionales. Y menciono esto porque me parece que no debemos perder de vista que los dos momentos que tienen este tipo de medios de impugnación,
Uno, el que tiene que ver con la parte en la cual solicitan las medidas cautelares y donde básicamente lo que se busca, y lo hemos también dicho aquí en distintas ocasiones, es pues que los actos o acciones que tengan que ver con una publicidad indebida o ilícita, pues no tengan un daño irreparable frente a otros contendientes o en el proceso electoral mismo. Y esa es exclusivamente la medida, la finalidad de los procedimientos especiales sancionadores para efectos de nosotros poder determinar en esta fase o en esta instancia jurisdiccional si ha o no lugar y si es conforme a derecho la determinación de la autoridad administrativa en torno a conceder o no las medidas cautelares. Y en esta fase en la cual nos encontramos, pues tiene que ver con el fondo del problema, es decir, con analizar la conducta, si es violatoria del ordenamiento jurídico o no, y por supuesto también la gravedad de la conducta y a partir de eso poder determinar si la sanción es apegada a derecho o no. Pero precisamente ya es una fase en la cual lo que se busca y lo que se ha generalmente analizado es a partir de que ya hubo un análisis previo si hay o no violación en torno a una conducta que bajo la apariencia de buen derecho es o no lícita para poder transmitir a través de las pautas de radio y televisión. Me parece, y yo coincido que podrá parecer un esquema pues un tanto rigorista esta finalidad, pero creo que el modelo de comunicación política está sostenido en precisamente prevalecer la equidad, el principio de equidad previsto en la Constitución, y para ello pues se establecen medidas que en el caso del uso de pautas de radio y televisión y entendiendo que no son pautas que digamos de uso libre o deliberado por parte de los partidos políticos, pues que se tienen que sujetar desde el mismo momento de transmitir a la autoridad administrativa cuáles las pautas que desean poner a disposición del público en los espacios de radio y televisión, tienen que sujetarse a un ordenamiento y a unas restricciones que son para la cual es la finalidad de la propia pauta y que eso tiene que ver en este caso concreto, no es un caso además como ya pude señalar en los precedentes que tenemos, no era un caso novedoso, que dicha utilización de la pauta local con una imagen de un candidato a nivel federal, pues no cumplía con los parámetros de licitud y me parece que en este caso, no hay que decirlo, pues también existe ese acto reiterado que por supuesto que también forma parte del análisis de este sentido. Y es por esa razón, magistrada presidenta, que yo votaré a favor de su proyecto y votaré en contra del proyecto del magistrado Reyes Rodríguez. Muchas gracias.